Los bioelementos primarios, como ya hemos visto en otro vídeo, son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y son elementos químicos que tienen una abundancia del 95% en las biomoléculas o moléculas de los seres vivos, como por ejemplo el carbono, el hidrógeno y el oxígeno que aparecen en glúcidos y lípidos, o el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre que aparecen en proteínas y aminoácidos, o el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo que aparecen en los ácidos nucleicos que forman el ADN. Por eso son tan importantes, aparecen en las moléculas más importantes que forman los seres vivos, glúcidos, lípidos, proteínas y en el ADN. ¿Por qué son tan importantes estos elementos químicos y por qué no aparecen otros? Muchas de las características que comentaremos aquí vienen determinadas a que tienen un radio muy pequeño estos elementos químicos. Si tenéis la tabla periódica en mente, el carbono, el oxígeno y el nitrógeno y el hidrógeno aparecen en las primeras filas, en las filas de arriba. Eso quiere decir que tienen radios atómicos muy pequeños y esto permite muchas posibilidades. Entonces, otra característica que tienen estos elementos químicos es que forman enlaces covalentes. Debido a que todos son no metales, forman estos enlaces covalentes. ¿Qué quiere decir covalente? Como ya hemos explicado en los vídeos de química, es que comparten electrones entre ellos, de manera que si juntamos un carbono y un hidrógeno, compartirían un electrón cada uno de ellos y al compartir electrones dan vueltas en un átomo y luego en otro. Estos enlaces covalentes permiten, por ejemplo, crear estructuras estables porque al compartir electrones quedan fuertemente unidos, pero aún y así, mediante reacciones químicas podemos romper estos enlaces covalentes. Y la otra cosa importante es que no aparecen en ningún momento iones, debido a que lo que hacen es compartir electrones, no cargarse eléctricamente, que esos serían los enlaces iónicos. La segunda característica importante de estos elementos es que pueden formar enlaces simples, dobles y triples. Eso quiere decir que pueden compartir un electrón, 2 electrones o 3 electrones. Y al formar estos tipos de enlaces también permite que la diversidad de moléculas sea más grande. Por ejemplo, podemos encontrar un carbono unido a un enlace simple con un oxígeno o un carbono unido mediante un doble enlace con otro átomo de oxígeno. En función de si es enlace simple o doble, las propiedades de la molécula serán diferentes. Porque, por ejemplo, una característica es que el enlace simple puede girar y variar la estructura. En cambio, un enlace doble no puede girar y no variará esa estructura de esa molécula. Otra característica muy importante para estos bioelementos primarios es la configuración tetraédrica que pueden adoptar, sobre todo el carbono, que es el que forma la parte del esqueleto de muchas estructuras de las moléculas. Como hemos dibujado aquí, el carbono se puede unir mediante enlaces covalentes a otros átomos de carbono, de manera que esto hace que se puedan crear estructuras en 3 dimensiones. Y esto le da mucho juego porque permite mucha variabilidad en cuanto a la diversidad de las moléculas. Y si las moléculas son diferentes, tendrán diferentes propiedades y cada una se ajustará a una función o a otra. En cambio, imaginaros, por ejemplo, que tuviéramos átomos de cloro. Como solo pueden formar un enlace, no formarían estructuras en 3 dimensiones tan grandes y no darían tanta diversidad de moléculas. También, por ejemplo, imaginaros si tuviéramos átomos de silicio, que está justo debajo del carbono, el silicio también puede formar 4 enlaces, pero como es un átomo más grande, porque tiene más electrones y más orbitales, esto haría que los átomos de silicio quedaran más separados y por lo tanto serían más inestables y más fáciles de romper esas moléculas. Y una de las últimas características es que pueden formar grupos funcionales, estos bioelementos. Por ejemplo, cuando unimos el carbono con un oxígeno y un hidrógeno podemos tener un grupo alcohol que le da unas propiedades a una molécula en concreto, o cuando unimos el carbono y el nitrógeno podemos tener grupos amino que le dan otras propiedades completamente diferentes. Por lo tanto, en función de si aparecen unos elementos o otro, la molécula tendrá unas características u otras. Y por eso son tan importantes. Y por eso estos elementos químicos son los bioelementos primarios, por todas estas características.
químicas y porque generan mucha diversidad a la hora de generar biomoléculas.